buenos días a todas y todos. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta webinar que titula Estrategias y métricas de inserción laboral en educación superior, organizada por la Comisión de Egresados y Empleadores de la Red de Vinculación con el Medio. Mi nombre es Adriano Valle, soy jefa de egresados y empleabilidad del Instituto Subercasó y voy a moderar esta webinar de esta mañana. Primero, agradecerles la convocatoria, ¿cierto? Agradecerles que estén cada uno de ustedes en este día y contarles un poco que el propósito de este espacio es reflexionar y compartir las experiencias sobre cómo las instituciones de educación superior estamos abordando la empleabilidad de nuestros estudiantes y egresados, considerando que se trata de un tema clave, fundamental para el futuro de nuestros países y para la vinculación, por supuesto, real entre la educación y el mundo laboral. Hoy nos acompañan tres destacados expositores que van a compartir sus miradas y buenas prácticas en este ámbito. Por lo tanto, vamos a saludar a Natalia Orellana Galarce, directora ejecutiva de Fundación OSIDES. Hola, Natalia. También nos acompaña Nicolás Valdivieso Undurraga, vicerrector de SEA Poquindo de INACAP. Hola, Nicolás. Hola, Bienvenido. buenos días. Buenos días. Y Fabiola Sepúlveda Atenas, directora de Permanencia Estudiantil del CFT ENAC. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir inmediatamente, dado el tiempo. Vamos a partir entonces con Natalia Orellana Galarce. Ella es directora, como yo les decía, ejecutiva de Fundación OSIDES, quien cuenta con una destacada trayectoria en programas de desarrollo social, empleabilidad y generación de redes colaborativas entre instituciones de educación y organizaciones de la sociedad civil. Nos va a presentar el tema perspectiva social y colaborativa en los procesos de inserción laboral. Natalia, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y te dejamos entonces con tu presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas. Maravilloso saber que vienen personas de distintas partes del país y también de distintas partes de nuestra región. Felicitaciones ahí a la red. Bueno, eh, se me propuso hablar sobre la perspectiva social y colaborativa de los procesos de inserción laboral, ¿ya? ¿Desde dónde lo hago? Lo hago desde la Fundación OSIDES, tenemos 14 años de trayectoria asesorando y acompañando instituciones de educación superior chilenas y también de otros países de Latinoamérica en el vínculo básicamente entre la educación superior y mundo del trabajo. Entonces, cuando se nos pregunta sobre hablar de la perspectiva social y colaborativa en los procesos de inserción laboral, bueno, lo social y lo colaborativo, ¿qué implica desde nuestro punto de vista, de nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos estudiado, de lo que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que implica una visión multidimensional de las oportunidades de vida y empleo. Si bien estamos hablando de inserción laboral en el título, la inserción laboral se enmarca en las trayectorias de vida de las personas, en las trayectorias ocupacionales de ellas. Por lo tanto, lo social y lo colaborativo implica situarlas en un contexto, ¿cierto? ¿Qué es relevante entonces? Que esta visión multidimensional de las oportunidades de vida y empleo, que en el fondo son los resultados después que tienen las personas laboralmente y el desarrollo de competencias de empleabilidad, tiene que ver con el empoderamiento y la agencia, ¿cierto? Empoderamiento de ser conscientes de lo que somos, para qué somos buenos, cómo nos gusta trabajar, en qué, y también la agencia, ¿cierto? La capacidad de actuar, el tomar acción, el planificar, es sumamente importante. Por lo tanto, lo vemos como procesos de inserción laboral como un medio, ¿cierto? No como el fin. Es solamente uno de los momentos de una serie de procesos que llevan a la persona a desarrollar su trayectoria. Por lo tanto, la inserción, si bien es relevante, no debería verse como un fin, sino que siempre teniendo en mente la trayectoria ocupacional. Uno prepara a las personas en educación superior para la vida activa, ¿cierto? Un hito puede ser un momento de inserción, pero es solamente eso. Entonces, la recomendación ahí es ver el global. Y cuando les decía también de eh, las oportunidades de vida de empleo se espera que sean situadas, es decir, no solo en el contexto donde la persona se ubica o en la institución o el país, la economía, las demandas del mercado laboral, sino que también situado desde un enfoque interseccional, es decir, que considere la complejidad de la experiencia de las personas y también la desigualdad social. Hay estructuras de desigualdad social
que afectan principalmente a algunos grupos, ¿cierto? Grupos desaventajados o grupos históricamente discriminados. Por lo cual, nosotros consideramos también que las instituciones de educación superior o aquellas instituciones que brinden apoyo a la inserción laboral y el desarrollo profesional deberían ojalá considerar aquello, las múltiples ejes de desigualdad que se interseccionan, ¿cierto? Género, raza, orientación sexual, etcétera, en los programas que realizan. Entonces, en definitiva, lo social y colaborativo para nosotros implica lo que les mencionaba. Ay, me tapa la pantalla algo. Entonces, respecto al empoderamiento de agencias, cierto, un hincapié en que uno podría decirle a los estudiantes, bueno, empodérese, pero ¿de qué? ¿Cierto? De su proceso formativo. Todos los estudiantes de educación superior, ya sea técnica o universitaria, adquieren una experiencia formativa, conocimiento y preparación para el trabajo que no expiran como un yogur, que no son algo que se acaba. Hay experiencias y también aprendizajes que son competencias transversales, competencias específicas para el desarrollo de la vida profesional. Y en ese sentido hay unos discursos que a nosotros nos preocupan que tienen que ver con como si a las personas le faltaran muchas cosas, ¿cierto? Hoy un líder de opinión o una empresa o un consultor genera cada vez una lista distinta de competencias de moda para obtener empleo o competencia de empleabilidad, más posibilidades de empleo. Pero básicamente hay consenso internacional en que si no nos conocemos nosotros mismos, si no educamos a las personas, no las preparamos para explorar el entorno, para tomar decisiones, planificar su futuro, que son elementos estructurales de todos los marcos internacionales de competencias de empleabilidad vigente en el mundo, digamos, no estamos haciendo lo esencial, es el origen. Condiciones para que esto ocurra. Se necesitan políticas nacionales de orientación a lo largo de la vida y estrategias institucionales, y en este caso muchas instituciones, incluso las que están presentes, tienen estrategias de orientación profesional o laboral, tanto en lo curricular como en lo extracurricular y en lo cocurricular en sus instituciones. Doble clic a lo cuando me refería al apoyo situado, a esta lógica de un enfoque interseccional que se dé cuenta de las necesidades diferenciadas de los grupos de personas, tiene que ver con entender la preparación para la inserción laboral, ¿cierto? El desarrollo de la empleabilidad, no solo no como un indicador, sino que como un set de competencias específicas para la vida laboral. No es una receta, no es algo estándar que se aplique a todos, no es algo que se pueda adquirir en una o dos charlas o en una apresto laboral. Es algo que se debería infusionar, integrar en todo el proceso educativo, en la primaria, en la secundaria, con sus diferencias, ¿cierto? Y en la educación superior. Entonces, es importante saber qué es el trabajo para ti. Nosotros en Fundación OSI hicimos un estudio sobre necesidades de orientación profesional para estudiantes del pueblo mapuche hace unos años, en colaboración con Fundación Portas. Y nosotros llegamos con un lenguaje occidental diciendo, estamos hablando de orientación profesional. Primero, no, la orientación profesional es algo que en Chile o en algunos países latinoamericanos se conoce como otros términos, orientación vocacional, orientación educativa. Y también era, bueno, pero ¿qué significa el trabajo para ti? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Qué lógicas tiene el trabajo? Todos pensamos lo mismo del éxito profesional, de la trayectoria laboral, de ser profesional. ¿Cuál es el rol que tiene tu contribución a tu localidad, a tu familia, a tu país, a tu región, etcétera? Eso tiene que ver también con la lógica de no descuidar la necesidad del contexto. Y para ir finalizando, porque entiendo que esto simplemente son unas palabras iniciales para que después tengamos discusión y participación de la audiencia, em, lo social, ¿cierto? Y lo colaborativo del título de esta presentación tiene que ver con algunas implicancias también para las métricas, ¿cierto? Que también son parte del título de la actividad. Considerando lo que les mencioné antes, ¿qué implicancias tendría este enfoque para las métricas? En las encuestas de egresados, egresadas, titulados o estudios de trayectorias cualitativos, cuantitativos, preguntarnos por qué, preguntarnos las causas, los factores que influencian de alguna u otra manera la satisfacción, el éxito, el uso de competencias, em, el ajuste o desajuste en términos de el grado, los niveles de estudio que tengo, ya sea de pregrado, magíster, doctorado, respecto de lo que me solicita el mercado laboral o mi puesto de trabajo puntual, o el ámbito en el que yo estudié respecto al ámbito en el que me desarrollo, ¿cierto? ¿Cuáles son las barreras facilitadoras para el desarrollo de las trayectorias, más allá de simplemente recolectar información de dónde se trabaja, cuándo encontraron el primer empleo completo
o cuáles son los honorarios, los salarios que tienen los estudiantes, que son informaciones relevantes también para un país o para una institución. Pero por favor no descuidemos las causas, los por qué. Y a partir de esa información, la retroalimentación institucional y el desarrollo de iniciativas adecuadas. También, como le mencionaba, observar el ajuste o el desajuste del nivel formativo y el ámbito de desarrollo profesional y siempre las métricas de las instituciones de educación superior, por favor, diferencien las naturalezas del pregrado, ya sea técnico profesional o universitario, de las características del entusiastado de magíster y también de doctorado, que este último, el de doctorado principalmente, suele figurar como una especie de satélite de las instituciones no incorporado organizacionalmente al quehacer, a la comunidad institucional. Y tienen un perfil muy específico y en nuestros países está aumentando la cantidad de personas con grado de doctor que no tienen acompañamiento para el desarrollo profesional posterior. Hay dificultad de incorporación de los doctorados a la academia y también a la industria, un punto muy importante. Bueno, priorizar la información que ayuda a mejorar la formación de las siguientes generaciones al interior de las instituciones. Y bueno, considerar lo cualitativo, ¿cierto? Los estudios de trayectoria, más allá de solamente de seguimiento a graduados en la educación superior. Esas serían mis palabras de inicio. Muchísimas gracias y les dejo con el siguiente ponente. Natalia, muchas gracias por esa mirada tan amplia que tú tienes. Ciertamente es muy necesario ver esas trayectorias, ¿cierto? Ir adecuándolas también a las diferentes instituciones de educación superior y a los diferentes países, por supuesto. Recordemos que vamos a tener las tres presentaciones, después vamos a tener un momento de conversación y para que puedan ir haciendo las preguntas por el chat para luego retomarlas al final, por favor. Ahora vamos a dar paso a nuestro segundo expositor, Nicolás Valdivieso Undurraga, vicerrector de sede Apoquindo de INACAP. Nicolás ha liderado procesos institucionales de aseguramiento de la calidad y vinculación con el medio, impulsando políticas de empleabilidad y seguimiento de egresados a nivel nacional. Su presentación va a estar enfocada en las estrategias institucionales y métricas para el seguimiento de empleabilidad en la educación superior. Nicolás, muchas gracias también por estar con nosotros y vamos con tu exposición. Muchísimas gracias. ¿Me dicen si se ve Se ve ahí perfecto. correctamente? Estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias. Bueno, en Sí. primer lugar, gracias por la invitación y saludo a todos los miembros de la red de vinculación con el medio. Para mí y para INACAP también es un honor, es una gran posibilidad poder compartir esto, nuestra experiencia sobre las estrategias, este tema que estamos conversando hoy día, estrategias institucionales y algunas métricas para el seguimiento de la empleabilidad en la educación superior. Mi presentación es breve, pero vamos a ver cuatro temas principalmente. Primero, entender qué entiende INACAP por empleabilidad. Nosotros lo hemos definido, qué es lo que vamos a entender, porque hay varias definiciones, ¿cierto? Luego vamos a dar una ojeada al mercado laboral chileno, bien rápida, en las últimas décadas, los fenómenos que han ocurrido y cómo eso también ha afectado y afecta hoy día y va a afectar también en el futuro el mercado laboral. Y luego ya entramos de lleno, voy a explicar cómo nosotros hemos construido nuestro modelo de empleabilidad y relacionamiento con exalumnos, un poquito de historia de eso. Esto no partió ayer ni el año pasado, sino que ha partido hace varios años y cómo lo hemos ido construyendo año a año y mejorándolo y aprendiendo durante la marcha. Luego mostraré el modelo de o sea, el flujo de este modelo de empleabilidad y cuáles son sus objetivos. Y terminaré con algunos resultados recientes de nuestro último estudio de titulados a 1 y 4 años. Entonces, en primer lugar, bueno, yo soy, como bien me presentaba Adriana, vicerrector hoy día de la sede Apoquindo, pero 5 años previos estuve como vicerrector nacional de estudiantes, donde una de las funciones era estar a cargo de toda la política de empleabilidad de INACAP. Entonces, nosotros, en primer lugar, en INACAP, ¿cómo entendemos empleabilidad? Nosotros lo definimos de la siguiente manera. Es el conjunto, ojo, que no es una sola cosa, es un conjunto de calificaciones y competencias que aumentan la capacidad de las personas, no de la institución, sino que aquí lo estamos mirando directamente en la persona, para cuatro cosas: para conseguir, conservar o crear un empleo, para mejorar su trabajo actual, para elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían, o integrarse más fácilmente a un mercado de trabajo en continuo cambio. Entonces, si nos fijamos, desde ya la definición de empleabilidad en INACAP lo estamos tomando como algo súper cambiante,
que va mutando con el tiempo y que está centrado en la persona. Y además habla de un conjunto de calificaciones y competencias que van rodeando a esta persona para habilitarla en el mundo laboral. Demos una mirada al mercado laboral chileno brevemente, qué ha pasado en las últimas décadas. ¿Qué ven aquí? Algunos dirán, bueno, veo un vaso medio lleno, veo un vaso medio vacío. A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, pero siempre las miradas tienen esta contraposición, ¿cierto? Siempre todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas. El lado medio lleno, nosotros en los últimos años tenemos menos pobreza en Chile. De hecho, desde 1990 que se midió, teníamos un 68% de pobreza medido versus el 6,5% que se midió en el 2022. Hemos tenido también un país con un mayor crecimiento económico en los últimos años, en las últimas décadas, lo que ha permitido una creación de nuevas áreas de empleo y mayor desarrollo también de los sectores productivos y de servicios. Se ha vuelto Chile un país que era un país pobre a un país en vías del desarrollo, aún no desarrollado, pero bastante avanzado, y con un mayor acceso a la educación superior. Esto también ha impactado muchísimo en el mercado laboral, tenemos una fuerza laboral más capacitada, ¿ya? Y viendo eso, tres grandes aspectos, obviamente hay muchos más, pero aquí me centré en estos tres. Y viendo el vaso medio vacío, este mayor acceso a la educación superior claramente ha traído un problema de sobreeducación, por lo tanto hay más titulados, hay más competencia, pero también al mismo tiempo hay algunas crisis de subempleo. O sea, eso trae menores sueldos, hay gente sobrecalificada para el trabajo que está haciendo. También otro gran desafío que ha traído en los últimos años es la automatización, que obviamente ha impactado el mundo laboral en la alteración de las demandas laborales y también en la desaparición de varios puestos de trabajo. Por cómo no olvidar, también los últimos años todavía estamos viviendo algunos efectos de la pandemia. Llegamos a tener una tasa de desempleo del 13%, hoy día es un 8,6%, pero hoy estamos mejor que la pandemia, obviamente, pero no a niveles prepandémicos, ¿ya? Igual la pandemia vino a cambiar muchas estructuras del mundo laboral, maneras de trabajar, comportamientos de las empresas y comportamiento también de las propias personas dentro de las estructuras laborales. Y también otro problema que podría estar dentro del vaso medio vacío es la transición al mundo laboral, que las instituciones de educación superior se han tenido que desarrollar continuamente, ya lo comentaba Natalia, ¿cierto? En estrategias más complejas de empleabilidad. O sea, hemos tenido las instituciones de educación superior que desarrollarnos mucho en esta materia. Nuestros estudiantes hoy día necesitan más acompañamiento y más apoyo. Esto también fruto de varias políticas públicas que se han implementado en los últimos años en Chile. Destaco la gratuidad como también gran política que ha tenido un tremendo impacto positivo en el acceso a la educación superior, pero que también trae otros desafíos como la inserción al mundo laboral. Luego quiero pasar a nuestro modelo. Nuestro modelo de empleabilidad y relacionamiento con exalumnos de INACAP tiene 4 factores clave antes de entrar en el detalle. Nos basamos primero, como gran preocupación obviamente, en la inserción laboral de nuestros estudiantes y exalumnos, en la necesidad de su actualización profesional a lo largo de la vida, lo decía Natalia, y me cuelgo también de ese concepto. Nosotros estamos trabajando mucho la actualización profesional a lo largo de la vida. La educación no tiene edades. De hecho, acabamos de lanzar una beca plateada y dorada acá en INACAP para personas que tienen entre 50 y 59 años, pueden estudiar una carrera técnica con un 50% de descuento, y mayores de 60 la van a poder estudiar gratis. Luego, tercer lugar, las calificaciones y competencias de las personas, y el cuarto, la dimensión también del emprendimiento. Muy importante no solo pensar en la empleabilidad como un puesto de trabajo dentro de una empresa o una organización, sino que también que incluya y fomente el emprendimiento y las capacidades de generación de un trabajo por cuenta propia de la persona. Este modelo nació y viene desarrollándose desde hace varios años. Y voy a hacer una línea de tiempo breve, rescatando ciertos hitos. En primer lugar, en el 2004 nosotros iniciamos la operación recién de nuestra bolsa de trabajo. Si uno lo piensa, no es hace tanto tiempo, es recién hace 20 años comenzamos la bolsa de trabajo. ¿Eso significa que INACAP no tenía preocupación sobre el trabajo? No, sí, había preocupación, pero como de una estructura masificada, ocupando la tecnología también del momento en ese año,
Nos subimos a esa bolsa de trabajo el 2004 a través de trabajando.com. El 2009 tuvimos nuestra primera feria laboral presencial en todas las sedes. Antes se hacían cosas pequeñas, desarticuladas, pero recién en el 2009 hicimos como un gran hito, una feria laboral que se replicara en todas las sedes de INACAP en la misma fecha. Luego, el 2013, se crea el Centro de Desarrollo Laboral como un portal web que empezara a reunir, ¿cierto?, todos estos servicios que se estaban entregando y apoyos a los estudiantes y exalumnos, pero de manera virtual. Y instalamos también en INACAP el CRM para relacionamiento con exalumnos. Esto también fue muy bueno porque la cantidad y volumen de datos que se empezó a generar, claramente necesitábamos herramientas que nos ayudaran en esa gestión. El 2016 comenzamos a hacer un estudio anual de seguimiento laboral de titulados a un año. ¿En qué están nuestros titulados?, nos preguntábamos. Teníamos algunas nociones, pero no existía un estudio formal que hiciera un seguimiento laboral con datos bien específicos de dónde estaban trabajando, cuánto estaban ganando, si estaban emprendiendo o si eran empleados, etc. Lo cual fue una información muy valiosa, también desagregada a nivel de sede y de carrera. Y en el 2018 iniciamos el modelo de la gestión de empleabilidad y relacionamiento con exalumnos y se crea un módulo de CRM para el relacionamiento con empresas. Ya teníamos creado el módulo para estudiantes y exalumnos, pero faltaba conectar la otra pata, ¿cierto?, desde la tecnología y tener en la misma plataforma los datos que conversaran. Relacionamiento con empresas, por un lado, y relacionamiento con estudiantes y exalumnos. Como ven estos pasos, y me imagino que todas las instituciones que están acá, quizá ya todos lo han dado. Son cosas que tenemos, que también el mundo nos ha ido exigiendo a ponernos al día, y también nuestros estudiantes, cada vez más exigentes, por cierto, esperan de una institución de educación superior. Adentrándonos en el año 2020, ya hicimos nuestra primera feria laboral, pero online. Ahí nos pilló la pandemia, nos transformamos, todos tuvimos que transformarnos en instituciones de educación online, y hicimos la primera feria laboral online en conjunto con la CPC. Creamos la vitrina de emprendedores, iniciamos una gestión de proceso de prácticas que antes no estaba en la unidad. Antes el tema de práctica era visto principalmente como un tema académico, pero ahora lo empezamos a conectar con este mundo laboral, que es muy necesario. Hoy día cerca del 40% de nuestros estudiantes se quedan trabajando en el lugar donde hace la práctica. Por lo tanto, es la puerta de entrada, en muchos casos, al mundo laboral. Y consolidamos también los equipos presenciales del Centro de Desarrollo Laboral. No solo ahora teníamos un portal web, sino que en cada una de las sedes de INACAP íbamos a tener un mini equipo, 1 o 2 personas, dependiendo del tamaño de la sede, que pudiera atender presencialmente dudas laborales enfocados solamente en la empleabilidad de nuestros estudiantes y exalumnos. Ya para el 2023 lanzamos la red de exalumnos destacados, creamos un reconocimiento que se llama Emplea Futuro, donde premiábamos a las empresas que más empleo le daban a nuestros exalumnos, y abrimos nuestra feria laboral a la comunidad. Ya no es una feria laboral solo para INACAP, solo para estudiantes y exalumnos, sino que es para cualquier persona. Eso trajo, obviamente, un crecimiento enorme, tanto de empresas como también de participantes, y nos transformamos en ese año la feria laboral como evento único, la feria laboral más grande de Chile. Justo en ese año también se inauguran los nuevos criterios de acreditación, ¿cierto?, por la CNA, para el mundo técnico profesional, con un foco específico en empleabilidad, cosa que a las universidades no se les exige. En el 2024, ya entrando en el 2025, esto ya el año pasado, lanzamos Emplea INACAP, nuestra plataforma, que era el Centro de Desarrollo Laboral, le cambiamos el nombre y hicimos una plataforma interactiva que llamado Emplea INACAP, abierta para nuestros estudiantes y titulados. Y comenzamos también, ampliamos nuestro estudio de titulados de 1 año a 4 años. Queríamos saber la trayectoria de nuestros estudiantes, cómo estaban trabajando, no solo al año, sino que también a 4. Consolidamos nuestra feria laboral y también, nuevamente, con mucho orgullo, fuimos la feria más grande también de Chile y esperamos serlo este 2025, y los dejo desde ya invitados. El 4 de noviembre en nuestra sede de Santiago Sur, la que está en Vicuña Maquena, ahí en la estación de metro Camino Agrícola, línea 5, vamos a hacer el 4 de noviembre nuestra feria laboral
presencial, y es online y presencial, desde la pandemia que tuvimos que hacer online y presencial. Y el 2025 ya estamos alineados con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial se mete de lleno, ¿cierto?, en todos nuestros puestos de trabajo, y también no somos menos, y incorporamos la inteligencia artificial en nuestras plataformas y también en el servicio que estamos entregando desde Emplea. Lanzamos el programa de tutorías laborales personalizadas para nuestros estudiantes y creamos el reconocimiento Fuerza TP en conjunto con el Mercurio para exalumnos técnico profesional, no solo para INACAP. Y aquí esto fue si es que pudieron ver el diario el fin de semana, tuvimos la primera premiación donde se premió a exalumnos del mundo técnico profesional en general, en global. Esto fue muy bueno, participaron distintas instituciones, así que yo creo que le hace muy bien a Chile. Y consolidamos también la red de estudiantes y titulados con un fuerte foco en el relacionamiento. Nosotros en INACAP tenemos cerca de 700.000 exalumnos. No sé si somos la red de exalumnos más grande de Chile, pero por ahí andamos. 700.000 exalumnos han pasado por INACAP en 59 años y creemos que ahí tenemos una mina de oro realmente, donde poder aprender muchísimo de nuestros exalumnos y nuestros estudiantes, obviamente. Y este es ahora entrando en el modelo mismo. Entonces voy a explicar brevemente cómo nosotros nos organizamos. En primer lugar, tenemos los estudiantes, dos públicos, estudiantes por egresar, que todavía son estudiantes, y por supuesto los egresados que no están titulados, que son nuestro foco. Ahí lo unimos y tratamos de que la práctica sea la puerta de entrada al mundo laboral. Y la práctica la pueden realizar en una empresa, la pueden convalidar o homologar con experiencias anteriores. Esto es muy, muy importante, que la puerta de entrada a nuestro flujo como de empleabilidad o nuestro modelo es la práctica, para que la persona se titule. Yo creo que es un dolor de cabeza para todas las instituciones tener muchos egresados y pocos titulados. Ojalá que los estudiantes egresen y se titulen. Y uno de los requisitos principales para eso es la práctica. Entonces, hemos también puesto el foco acá. Luego, enfocado obviamente en la empleabilidad, también en el emprendimiento y en la actualización profesional en todas estas etapas, desde que es estudiante hasta titulado. Estos tres renglones de acá abajo son en paralelo. Luego, cuando ya se titula el estudiante, le damos la bienvenida a la red de exalumnos. Este es un gran hito para cualquier persona. Yo creo que las personas se titulan pocas veces en su vida, a no ser de que, bueno, le gusta estudiar mucho, pero a lo más serán, no sé, 5, 6, 7 veces que uno se titula en la vida. Esto estoy hablando de personas que estudian doctorado, postdoctorado y siguen estudiando diplomado y cosas, pero la gran mayoría de la gente en Chile se titula 1 o 2 veces. Entonces, es un hito en la vida de la persona muy importante, y así lo tenemos marcado nosotros, la titulación. Y luego viene ya la fidelización de estos titulados. Hacemos los seguimientos de titulados, un estudio a 1 año y titulados a 4 años. Luego también nos preocupamos mucho del reconocimiento de estos titulados, de dónde estén. Para eso también sirve la fidelización. Y también nos preocupamos de que haya contribución de estos titulados a nuestra institución, a nuestros estudiantes actuales. 5 objetivos, entonces, para ir repasando nuestro modelo. Primero, facilitar el cumplimiento del requisito de práctica a través de la realización, convalidación u homologación. El objetivo 2 es potenciar la empleabilidad de la educación continua de nuestros exalumnos a través de actualización profesional. 3, generar instancias y actividades que permitan fomentar el emprendimiento de nuestros estudiantes y exalumnos. 4, promover el compromiso, la identidad y sentido de pertenencia de nuestros exalumnos. Muy importante esto. Y el 5, la retroalimentación de los procesos institucionales y programas de estudio. Ellos pueden contribuir de manera muy valiosa también para volver a construir los programas de estudio, obviamente. Y aquí para ir terminando, esta es mi última slide, quería mostrarle algunos resultados de nuestro estudio, este trabajo que hemos ido construyendo desde hace años y que hoy día los resultados de nuestro último estudio de titulados a 1 y 4 años, no voy a mostrar todo obviamente, pero es solo una lámina, pero para que tengan una idea de la tasa de empleo, la pertinencia laboral, el ingreso promedio, cosas que nos preocupan, que serían como los 3 indicadores que vamos más ácidos también para ir viendo el éxito de nuestros exalumnos. Nuestro estudiante nuevo ingresa
estos son datos del estudio del año pasado, que es el último que tenemos. El estudiante nuevo de INACAP ingresa también, muchos de ellos trabajando ya, con un ingreso promedio cercano a 500.000 pesos, con una pertinencia laboral de un 41%. Eso significa que pocos están trabajando en lo que están estudiando, y con una tasa de empleo de un 68%. Es el estudiante nuevo. Entonces, dentro de la tasa de empleo mejora un 9%, un 68, un 77%, también mejora su pertinencia laboral, un 15%, o sea, empiezan a enrelarse, entre comillas, y a buscar trabajos que sí tienen que ver con lo que están estudiando, y también sube el ingreso promedio, un 33%. Luego, cuando ya están titulados a un año, esa empleabilidad sube a un 88%, la pertinencia a un 80%, ahí se ve un salto grande, y también, claramente, con el título bajo el brazo, también mejoran los ingresos. Mejora el ingreso promedio a cerca de 1 millón. Y la buena noticia es que después, a 4 años, estos números siguen mejorando. Y la tasa de empleo sube un 93, después la pertinencia laboral sube un 86, y el ingreso también sube. Y esto nos tiene súper contentos porque es lo que nos preocupamos de medir en las distintas etapas de la vida de nuestros estudiantes. Y ojalá el día de mañana poder hacer estudios de titulado a 10 años y poder también tener con más detalle la trayectoria de los estudiantes que salieron hace 10 años y que fueron estudiantes nuestros. Eso por mi parte, muchas gracias, y quedo también atento a las preguntas que puedan salir después en el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Un aplauso para ti, un aplauso virtual. Bueno, ciertamente una tarea titánica con esa cantidad de titulados, ¿cierto? Y el tamaño de INACAP a lo largo de Chile, así es que felicitaciones. Bueno, nuestra tercera expositora es Fabiola Sepúlveda Atenas. Ella es directora de permanencia estudiantil de CFT ENAC, quien ha desarrollado un trabajo fundamental en acompañamiento académico, en bienestar estudiantil y también en transición al mundo laboral. Su presentación va a abordar los desafíos y aprendizajes desde la perspectiva de la permanencia estudiantil y la transición al empleo. Fabiola, bienvenida también y gracias por acompañarnos. Te dejamos para que puedas hacer tu presentación. Oye, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder contarles nuestra experiencia desde el Centro de Formación Técnica ENAC y nuestro trabajo y el relacionamiento que tenemos con nuestros titulados, que de verdad es bastante particular, principalmente porque nosotros generamos un vínculo desde que ellos son estudiantes. O sea, nuestra coordinación de titulados, al ser parte de la Dirección de Permanencia Estudiantil, nos permite relacionarnos de manera temprana con ellas y con ellos. Entonces, para empezar, me gustaría contarles que el Centro de Formación Técnica ENAC es una institución que tiene 64 años de historia. Contamos con aproximadamente 20.000, 23.000 titulados y obviamente nosotros, al ser un centro de formación técnica orientado, ¿cierto?, a entregar una formación técnica integral a personas que provienen de sectores más vulnerables, tenemos muchas historias detrás de nuestras y nuestros estudiantes y sobre todo después verlos realizar sus proyectos de vida transformados ya en titulados, es algo que a nosotros nos satisface bastante. Contarles que nuestra institución promueve también una formación técnica profesional, ¿cierto?, que permite a todas y todos nuestros estudiantes incorporarse al mundo laboral, aportando a la sociedad con sentido de responsabilidad con el entorno. Y ese es como nuestro principal foco. Y también quería contarles un poco que desde el año 2020 nuestra institución ha generado un rediseño de nuestro modelo educativo, colocando al centro de nuestro proceso formativo al estudiante junto al docente. Nuestro modelo educativo lleva por nombre ENAC-IN, principalmente porque busca integrar, ¿cierto?, a nuestros estudiantes y titulados con el medio y su entorno, también porque fomenta una interacción constante entre nuestros estudiantes y titulados con el entorno social
productivo y nuestra comunidad, también porque integra, ¿cierto?, a los estudiantes, docentes y también a otras instituciones que presentan desafíos tanto desde lo disciplinario, instrumental y lo valórico, y por último también porque nuestro modelo educativo lo que busca es que nuestros estudiantes y docentes se desafíen con sentido, es decir, que esto los haga reflexionar sobre su rol, ¿cierto?, tanto en la sociedad y en las realidades que ellos participan constantemente. ¿Por qué les cuento esto? Porque así como nuestra institución rediseñó nuestro modelo educativo, también desde la Dirección de Permanencia Estudiantil nosotros hemos rediseñado la forma que nos relacionamos, valga la redundancia, tanto con nuestros estudiantes como con nuestros titulados. Entonces, para esto nosotros tuvimos que hacer algo que nos costó mucho, me imagino que a los demás colegas de las otras instituciones también les puede costar, que es sacarnos un poco los lentes de lo asistencial, ¿cierto?, y colocarnos los lentes para nuestra gestión del desarrollo de carrera, entendiendo por esto como un proceso continuo que no solamente aborda el aprendizaje técnico, ¿cierto?, y formar excelentes técnicos profesionales, sino que también formar personas que puedan aportar tanto a la sociedad y a sus entornos más cercanos, ¿ya?, independientes del contexto en el que se encuentren. También la adaptabilidad son características importantes que nosotros tratamos de desarrollar en nuestras estudiantes y titulados. También el modelo, al igual que el modelo educativo, pone al centro al estudiante, pero no solamente desde su potencial productivo, y eso es súper importante, porque nosotros los consideramos también como un futuro profesional, pero súper importante, nosotras vemos a nuestros y nuestras estudiantes y titulados como un agente de cambio, que tienen propias aspiraciones, intereses y necesidades, y que se acercan aquí a nuestra institución para poder concretar sus proyectos de vida. Por lo tanto, nosotros no solamente nos ocupamos, como decía anteriormente, de formar buenos técnicos profesionales, sino que también nosotros nos ocupamos de poder formar a personas que aporten a la construcción social. Por lo tanto, nuestro modelo se encuentra estrechamente relacionado con el modelo educativo y con el perfil de ingreso de los estudiantes de cada carrera, porque, bueno, nosotros acá tenemos 5 áreas, ¿cierto?, de formación, y cada área tiene su perfil en particular. Entonces, es bastante complejo, ¿cierto? Bueno, como me imagino también es para cada uno de ustedes el quehacer en sus instituciones. Rápidamente contarles y mostrarles nuestro modelo de gestión estudiantil, que como les comentaba, y ya voy a empezar a hablar específicamente de nuestra labor y relacionamiento con nuestras y nuestros titulados, podemos ver que en nuestro modelo nosotros situamos a nuestras y nuestros estudiantes al centro del proceso de la Dirección de Permanencia Estudiantil, poniendo foco en los proyectos de vida que estos traen. Nosotros estamos conscientes, ¿cierto?, que los estudiantes traen en sí mismos persistencia, y nosotros también aportamos a la permanencia de estos en la institución a través de actividades y servicios, ¿cierto?, que fomentan la formación para el trabajo, las trayectorias de aprendizaje en temas más disciplinares, la formación integral y la formación de la vida. ¿Todo esto para qué? Para que nuestras y nuestros estudiantes, cuando ya se encuentran insertos en el mundo laboral, tengan interés por la formación permanente y adaptativa, tengan un desarrollo, ¿cierto?, de interés personal más allá de la formación técnica, y también que tengan un ejercicio responsable de la ciudadanía. Obviamente, todo esto sustentado por nuestro modelo educativo. Y ahora ya hablando ya particularmente de lo que es la coordinación de titulados acá en nuestra institución, contarles que esta tiene como propósito principal fortalecer el desarrollo técnico profesional, ¿cierto?, y la trayectoria de nuestros titulados, impulsando la actualización de sus conocimientos, perfeccionar las competencias de esto y consolidar una red activa que tenga, ¿cierto?, y fomente la pertenencia y el apoyo mutuo, tanto que sea algo bidireccional, ¿cierto?, tanto de los titulados hacia acá y de nosotros hacia ellos y ellas. A través del acompañamiento también y del seguimiento continuo que se desarrolla a través de la coordinación de titulados, lo que buscamos principalmente es mantener y reforzar el vínculo con ellos y ellas y su casa de estudios, promoviendo un sentido de comunidad que refleje principalmente nuestros valores y el compromiso que tiene la institución con nuestros titulados y tituladas. Ahora ya de manera más específica, contarles que nuestro modelo de relacionamiento con titulados se traduce finalmente en una línea de tiempo, ¿ya?
El que esté en la coordinación de titulados en la dirección de permanencia estudiantil no es algo casual, sino que es algo que como institución se pensó principalmente para poder romper esta barrera que tenemos, que yo también siento que nos enfrentamos o nos desafía constantemente a las instituciones, de poder mantener el vínculo con nuestros titulados. La gran mayoría de las instituciones comienza este relacionamiento al final del proceso formativo. La particularidad que tenemos nosotros acá en ENAC es que esto parte de manera temprana, es decir, desde que el estudiante se matricula acá en nuestra institución y aproximadamente 2 años posterior a su titulación. Por lo tanto, cuando entra la coordinación de titulados en la parte de la trayectoria formativa, para el estudiante, cuando tiene esa condición, no le es ajeno cuando sale de la institución, sino que ven como algo cercano a la gestión de la coordinación de titulados, lo que nos permite a nosotros mayor fidelización y por sobre todo mayor participación en nuestras actividades y servicios que entregamos a este grupo. Entonces, en la línea de tiempo, ¿cierto?, que les estoy proyectando para contarles a grandes rasgos, en el año 1 nosotros tenemos un hito súper importante que es la semana de inducción, que es una actividad que busca facilitar la inserción de las y los estudiantes en la educación superior, en donde aquí los titulados tienen un rol fundamental porque desde aquí partimos con experiencias, ¿cierto?, donde los titulados cuentan cómo ha sido su trayectoria formativa acá en ENAC, pero también cómo ha sido su inserción en el mundo laboral a través de encuentros intergeneracionales. Por tanto, conocen desde un par, ¿cierto?, lo que significa el estudiar en una institución técnica de educación superior y los desafíos actuales que ellos han enfrentado al momento de su inserción. También es súper importante porque esta institución desde el año 1 facilita la realización de prácticas para nuestras y nuestros estudiantes, acercándolos de manera temprana al mundo laboral. Y entonces, por lo tanto, también esta interacción y este acercamiento de los estudiantes no es algo que llegue de manera imprevista al final de su trayectoria, sino que es algo que va trabajando de manera temprana. También en el año 2 tenemos otro hito importante que ya son las prácticas finales y al igual que como comentaba, ¿cierto?, mi colega de INACAP, también las prácticas finales son un espacio súper importante, sobre todo lo que tiene que ver en la inserción laboral, porque muchos de nuestras y nuestros estudiantes quedan trabajando en esos espacios. Por lo tanto, también es un hito relevante en este mecanismo de relacionamiento que tenemos con ellos. Ya una vez cuando el estudiante se titula, tenemos ya una gestión para poder ayudar en la inserción laboral temprana de aquellos que no quedaron, es cierto, trabajando de manera inmediata en sus prácticas o que teniendo otros intereses quieren insertarse en el mundo laboral, pero no necesariamente desde las disciplinas que ellos estudiaron acá en nuestra institución. Por lo tanto, nosotros, por mencionar algunos, realizamos capacitaciones transversales disciplinares, también desarrollamos un perfil profesional de nuestras y nuestros estudiantes a modo de poder entregar mejores servicios, ¿cierto? Y actividades acorde a sus intereses. También hemos creado una gran red de contactos, la cual se va actualizando de manera semestral y aquí nos facilita mucho, ¿cierto?, el poder trabajar con ellos desde que los tenemos aquí en ENAC, porque esto de la actualización de sus teléfonos, email, es algo que yo creo para todos los que trabajamos en educación superior, a la larga se transforma en un problema, porque la contactabilidad, más allá de lo que pasa cuando los tenemos acá, ya después nos cuesta mucho poder generarla. Así que la creación de las redes de contacto es algo que nos ha ayudado mucho, sobre todo mirándonos desde este mecanismo de relación temprana que tenemos con nuestras y nuestros titulados. También tenemos consejeros laborales y también tenemos una bolsa de trabajo que en un principio era en alianza con una institución que ofrece empleo, ¿cierto?, de manera particular, pero ahora hemos ido avanzando a tener nuestra propia bolsa de trabajo para poder dar mayores opciones a nuestros y nuestros titulados. Ya 6 meses posterior a la titulación, ¿cierto? Y empezamos con una inserción laboral media, entregando más capacitaciones transversales y disciplinares, consolidando estas redes de contacto que se trabajan una vez
los y las estudiantes se titulan. También tenemos el apoyo de consejeros laborales y, por supuesto, una formación continua en cada una de nuestras áreas, entendiendo los contextos tan cambiantes en los cuales después empiezan a desenvolver nuestros titulados. Ya un año posterior a la titulación, ¿cierto? Seguimos con la inserción laboral ya más concreta, con una formación continua y consolidando las redes y un apoyo de consejeros laborales constante. Algunas actividades destacadas que nosotros realizamos, bueno, como les he ido comentando, tenemos un seguimiento que parte desde, como les mencioné anteriormente, desde que el estudiante pisa acá a la institución y 2 a 4 años aprox posterior a su titulación, principalmente para saber cuáles son las rentas que están obteniendo nuestros titulados, dónde son los lugares donde están trabajando, si las formas de empleo son formales e informales, y también conocer estas nuevas formas de empleo que se están dando también, porque sabemos que no podemos llamar solamente empleabilidad a ese ejercicio de tener un contrato, ¿cierto? De tener un trabajo con contrato, sino que también podemos identificar a personas que están en el mundo del trabajo, pero que, por ejemplo, son emprendedores. Entonces, todo este seguimiento nos sirve para poder identificar en qué están nuestros estudiantes y si están dentro de titulados y si están dentro del trabajo formal e informal. También contamos con mentorías laborales, tanto para estudiantes como titulados, y que son realizados o por docentes de la institución o por consultores externos, o incluso en estas experiencias intergeneracionales donde vienen los propios titulados a realizar estas mentorías a nuestros estudiantes, que son personalizadas y que están focalizadas principalmente en la búsqueda de empleo. También tenemos una serie de actividades que son ferias laborales, que son transversales, no solamente focalizadas a titulados y empresas, sino que también los estudiantes participan activamente de estas instancias, pensando también que una de las principales causas de deserción tienen que ver con los factores económicos, y uno de estos factores económicos tiene que ver también con la cesantía. Por lo tanto, estas bolsas de empleo se extienden también a nuestros estudiantes y también a la comunidad. Son abiertas. Por otro lado, también hemos puesto mucho énfasis en potenciar desde el proceso formativo las habilidades emprendedoras de nuestras y nuestros estudiantes, entendiendo también que nosotros tenemos carreras con ese enfoque, por mencionar algunas: técnico en podología, técnico en cosmetología. Son carreras que no necesariamente nuestros titulados van a encontrar trabajo de manera formal, pero sí pueden tener mucha trayectoria laboral a través del emprendimiento. Y por último, estamos consolidando año a año una red de titulados que partió con la participación de muy poquititos, no más de 10, pero ahora esta red ha ido creciendo, ya teniendo un total de aproximadamente 100, 150 titulados que participan activamente de estas actividades y de otras que también desarrollamos acá en nuestra institución. Ahora ya más pensando en los desafíos y en los aprendizajes, ¿cierto? Desde la permanencia y la transición al empleo de nuestros titulados, por mencionar algunos, creo que es súper importante la formación continua. Mencionar que un 87% de nuestras y nuestros titulados están interesados en seguir vinculados con nosotros para perfeccionarse y actualizarse en sus campos laborales. Por lo tanto, la formación continua creemos que es un gran desafío para todas las instituciones, entendiendo que las necesidades del mundo laboral cambian, por lo tanto también la oferta de la formación continua también debe ser súper flexible. Por otro lado, el 70% de los miembros de nuestra red pertenecen a los egresos más recientes. ¿Qué quiere decir eso? Yo les comentaba al principio, es cierto, que teníamos una prox de 20.000 titulados. No obstante, la Corte desde el 2018 a la actualidad son los titulados que más participan en las instancias y que permanecen más en contacto. Una de las razones que nosotros creemos del por qué se debe
esta situación tiene que ver, una, con la creación de esta dirección en la institución, que se remite justamente a esos años aproximadamente, y obviamente esto se ve potenciado por nuestro modelo de desarrollo estudiantil, haciendo que fortaleciendo el vínculo, ¿cierto? Y haciendo que nuestros estudiantes recurran a nosotros constantemente, incluso ya siendo titulados. Por otro lado, también las encuestas son un desafío constante, principalmente en lo que tiene que ver con el alcance y la contactabilidad, por esto que les mencionaba anteriormente, por esto de las dificultades que se presentan en los datos. O sea, poder contactar a personas que, por ejemplo, se titularon en los 90, en los 80, es súper complejo porque la actualización de sus datos nos desafía constantemente. Por otro lado, respecto a las actividades y los servicios ofrecidos a los titulados, un 76% de esto nos menciona que prefieren las capacitaciones por sobre otros servicios, y ahí se releva nuevamente los que mencionaba anteriormente, esto de la formación continua, ¿cierto? Que es algo muy valorado por nuestras y nuestros titulados. Y por otro lado, que a modo personal representa el mayor desafío, es cómo abordamos las diversas empleabilidades. Cuando con el coordinador de titulados, Juan Ángel Alarcón, queremos, por ejemplo, mirar qué es lo que pasa en el contexto nacional y nos vamos a las fuentes, ¿cierto?, oficiales, siempre nos hablan o nos entregan números y estadísticas relacionados con los empleos formales. Por lo tanto, un gran número de nuestras y nuestros estudiantes quedan fuera de estas estadísticas. Por lo tanto, creo que esto no es un desafío solo de las instituciones de educación superior, sino que también es un desafío del sistema. El ver cómo vamos incorporando, ¿cierto?, a estas mediciones, al discurso y también a la gestión, por ejemplo, al grupo de los emprendedores, que cada vez son más, y cierto, y tienen un aporte significativo a la producción de nuestro país. Por lo tanto, es súper importante, sobre todo, ya mirándolo desde el quehacer y el servicio que entrega a nuestra institución, la actualización de currículum, ¿cierto? La relación con los empleadores, a veces se nos hace más compleja por esta exclusión que tienen estas otras formas de emplearse. Eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias por el espacio y bueno, quedamos abiertos acá a sus preguntas. Y disculpen el chascarro del comienzo. No, se entiende. Muchas gracias, Fayola. Muy interesante también tu presentación y, por supuesto, tocaste temas que son fundamentales para todas las instituciones de educación superior, como la contactabilidad, ¿cierto? El trabajo también ya a lo largo de la vida del estudiante y cómo nosotros medimos la empleabilidad posterior a la titulación. Así es que muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar a las preguntas antes que se nos vayan otros expositores. Ya estamos pasado el tiempo. Vamos a hacer algunas preguntas del chat. Em, bueno, Patricia Pepinos dice un saludo parte de la Universidad Internacional de Ecuador y plantea una pregunta. ¿Qué estrategias han implementado para dar seguimiento e identificar a los estudiantes que han realizado sus prácticas y posterior a ello han sido contratados? No sé si Nicolás puedes ayudarnos con esa respuesta. Bueno, en parte, gracias por la pregunta. Bueno, hay varias cosas, pero como dije en un comienzo, la práctica es hoy día en el 40% de nuestros estudiantes es la puerta de entrada al mundo laboral, por lo tanto, hemos estado encima. Y lo que hemos hecho nosotros en INACAP, desde el área tanto académica como también de acompañamiento estudiantil, es gestionar desde un comienzo. Hay entre comillas, tutor o acompañante dentro de la empresa que se haga responsable, entre comillas, del practicante. Eso lo pedimos nosotros informalmente, no es una cosa que sea es una simple formalidad, por así decirlo, pero también nos asegura a nosotros que la empresa se tome en serio, entre comillas, este practicante, que el practicante también no vaya a servir café a la empresa, sino que realmente vaya a poner en práctica sus conocimientos y que también les sirva para su empleabilidad futura. Entonces, eso por un lado, un gesto de la empresa hacia INACAP. Luego hacemos un seguimiento con una encuesta que al momento de terminar la práctica
se dispara automáticamente una encuesta al empleador para que el empleador pueda evaluar al practicante. Nos hemos topado con prácticas que han tenido que realizarse de nuevo porque el practicante no cumplió con las expectativas, etcétera. Son las menos, obviamente, pero de igual manera pasa. Entonces, para que ese seguimiento exista y la empresa también se lleve una buena impresión de los estudiantes que son practicantes. Esa encuesta al momento de terminar la práctica es muy importante, muy relevante. Y luego se le hace una encuesta al estudiante, cómo fue su práctica, sobre como la experiencia que él tuvo en la empresa. También le hacemos ese seguimiento. Por lo tanto, también nos sirve para evaluar nosotros a ese empleador futuro, si lo seguimos recomendando o no. Y eso la empresa desde un comienzo lo sabe. Entonces, es todo súper transparente en el proceso. Perfecto, qué importante también es ir evaluando los centros de práctica, ¿cierto? Porque Sí. ahí se ve la continuidad de esta vinculación. Muchas gracias, Nicolás. Tengo una pregunta acá para Natalia. Dice Andrea Casas, dice, ¿realizan estudios una vez que el titulado está insertado laboralmente sobre la permanencia en el trabajo y a qué obedecen las principales causas de no continuidad en ese trabajo? Gracias. Primera información. En Chile no tenemos un sistema de seguimiento a graduados a nivel nacional que sea coordinado por el Ministerio de Educación, por lo cual no hay comparabilidad entre instituciones de educación superior a nivel global, no tenemos este dato. Lo que sí ocurre es que cada institución realiza su aplicación de sistemas de seguimiento a graduados o a trayectorias. Nosotros desde OCIDES, como hemos asesorado a una treintena de instituciones de educación superior, hemos tenido acceso a lo que hacen de manera comparada. Entonces, respecto a la pregunta, es complejo hablar de la inserción, porque tú te gradúas y puede que consigas un trabajo de jornada completa. La gente lo hace por distintas razones, lo hace porque tiene que trabajar, porque de a poco se va insertando. A lo mejor no es el trabajo que deseaba en el primer momento, pero la mayoría de las encuestas, que era una de las recomendaciones que yo hice, en Chile por lo menos se caracterizan por no preguntarse por los por qué, sino estás, hasta cuándo estuviste. Entonces, algunas instituciones están haciendo el cambio de preguntar si la naturaleza del trabajo, en qué sentido se concordaba con lo que tú querías. Entonces, en el fondo, vale preguntarse qué consideran los mismos graduados como su inserción laboral profesional, porque una cosa es que tú tengas trabajo y también lo que decía Fabiola de NAC, está el trabajo, digamos, formal, ¿cierto? Asalariado y está el emprendimiento. Entonces es muy complejo, por eso también en mi recomendación era realizar estudios de trayectorias cualitativos para poder tener estos datos. Así que no tengo la respuesta exacta a lo que me preguntan. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Bueno, ese es un desafío, ¿cierto? Yo creo que para todos los países, no sé cómo lo harán en los otros países, pero por lo menos para Chile. Tenemos una pregunta también para Fabiola de NAC. Constanza Valdivia consulta qué mecanismos utilizan para apoyar las redes de contacto con los titulados. Hola, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Sabes qué? Hemos utilizado una estrategia que nos ha servido mucho, que es que con la coordinación de titulados nos trasladamos in situ al momento de las ceremonias de práctica. Y cuando les entregan también a los estudiantes las invitaciones para estas instancias, vamos con el coordinador de titulados y ahí aprovechamos de hacer como un primer refresh, ¿cierto?, de los contactos de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, ahí ya tenemos una primera base. Posterior a eso, ya en el momento mismo de la titulación, volvemos a hacer una actualización de datos y ya después esto se hace, como les mostraba en la línea de tiempo, ¿cierto? Al primer semestre posterior a su titulación, después un año después y después 2 años. Pero el poder estar en contacto con el titulado cuando es estudiante nos favorece mucho el tema de la contactabilidad. Y en estos procesos que son cruciales y donde los vamos a tener quizás por última vez a todas y todos juntos, nos sirve mucho para poder mejorar la actualización. Entonces, lo comento porque puede ser una súper buena práctica, porque empezar a actualizar cuando ya se van es mucho más complejo. Entonces, como ellos están acá, aprovechando también el entusiasmo del mismo proceso de titulación, nos sirve mucho, ¿cierto?, para tener ya los datos más actualizados.
Perfecto, muchas gracias, Fabiola. Sí, parece que Natalia también nos quiere Sí, complementar. solo un par de tips así muy quizás demasiado operativos, pero que de pronto resultan como baratos y simples. Uno, mientras sean estudiantes, enseñarles lo del LinkedIn y que sea casi que un requisito para ellos que entiendan que tienen que tener LinkedIn. Y otro para la gente que estudia magíster y doctorado, ResearchGates y ORCID. Porque cuando uno luego quiere hacer seguimiento de graduados, si es que no tiene los datos, puede hacer scrapping, automatizadamente buscar la información directa desde LinkedIn, ORCID o ResearchGate. Y eso te actualiza las bases de datos usando scrapping, que es una herramienta tecnológica. Y lo otro aplicando una encuesta de salida, es decir, cuando uno se va a graduar y tiene que cumplir con el requisito de biblioteca, con no tener deuda aquí, no tener deuda allá, pagar el título, ahí aplicar una breve, chiquitita encuesta o instrumento que pregunte en el fondo qué tal preparado o preparado se siente para el mundo laboral y a introducir inmediatamente los servicios que se le ofrecen en su nueva categoría de egresado, egresado, alumni. Perfecto. Y aprovechar de actualizar los datos, ¿cierto? Yo creo que, como decía Fabiola, es un dolor de cabeza para muchas instituciones. Entonces, el mantenerlos siempre actualizados, obviamente, que ayuda a la contactabilidad. Gracias, Fabiola y Natalia. Una consulta para Nicolás. Cristiana Chá pregunta, ¿cómo integran los resultados de mediciones propias de inserción laboral con los indicadores entregados por Mineduc, que por metodología muchas veces muestran indicadores más bajos que los obtenidos en estudios propios de las instituciones? Recordemos que nosotros hace un tiempo atrás tuvimos una charla, ¿cierto? Hablando de ese tema. Así que, Nicolás, si tú nos puedes ayudar. Sí, bueno, como decía Natalia, no existe una medición como oficial por parte del MEDUC como de los egresados en general, pero sí hay datos del CIES, ¿cierto?, que se calculan la inserción laboral y claro, y pocas veces o casi nunca coinciden con las propias métricas que hacen las instituciones de educación superior. Eso lo tenemos que tener súper claro porque son maneras diferentes de medirlo, que consideran algunas cosas y no consideran otras. Por lo tanto, nunca van a calzar. Lo que es importante, bueno, hemos aprendido a convivir con ambas métricas. Lo que es importante, creo yo, y aquí motivar al resto de las instituciones, si es que no lo han hecho, hacer sus propias métricas también, porque realmente los resultados son muy distintos. Y hay cosas que desde el Ministerio de Educación no se miden y que también son súper valiosas para medir internamente. Por lo tanto, que nosotros sí lo incorporamos en nuestro estudio interno. Perfecto, yo creo que ahí está la clave, ¿cierto? Tener nuestras propias métricas también. Muchas gracias, Nicolás. Parece que tengo otra pregunta para ti, a ver, aprovechando que te tengo en primer plano. Sonia Pavón nos consulta, dice, tengo una pregunta para Nicolás de INACAP, me parece muy interesante que cuenta con una red de exalumnos destacados. ¿Podrías compartir cuáles son los criterios que utilizan para definir quién es un exalumno destacado y cómo garantizan que esta selección sea objetiva? Uy, temazo, sí. Cuando la lanzamos, esa fue la gran preocupación, obviamente. ¿A quién dejamos dentro y a quién dejamos fuera? Mira, también ha ayudado mucho la contactabilidad, pero los principales atributos que tiene que tener el exalumno para ser un exalumno destacado es el impacto que genera desde su propia realidad, ya sea desde el trabajo aquí entran emprendedores y también entran personas que son empleadas. El impacto, nos hemos fijado en el impacto social, y ahí hay distintas categorías. Entonces, nosotros anualmente hacemos un premio de exalumnos destacados y lo hacemos por región. Vamos, que cada una de las sedes postule a 5 ¿ya? Exalumnos destacados por año para ingresar a la red. Luego se elige un ganador, o sea, esos 5 ya por sede pasan a ser exalumnos destacados por criterio, ¿cierto?, institucional. Luego uno de esos 5 gana el premio al exalumno destacado de la sede, que compite desde luego por el exalumno destacado de la zona, norte, centro, sur y austral. Y luego hay un exalumno destacado nacional anual. Pero todos los que ingresaron en ese filtro de exalumnos destacados por año pasan a ser parte de la red. Y acá quiero hacer bien una diferenciación. Ellos no tienen por ejemplo, un espacio especial a que cualquier exalumno. O sea, los servicios que tenemos para exalumnos son iguales para los destacados que para cualquier exalumno.
Aquí solo se le está haciendo un reconocimiento al impacto que ellos han tenido en el mundo laboral posterior a su paso por INACAP. Y ahí hay categorías de emprendedores y también categorías de desarrollo profesional. Entonces, eh, esos son los criterios más o menos. Perfecto. Qué importante es eso y tenerlo transversalizado, ¿cierto? Para no perjudicar a quienes, a todos, porque ustedes tienen una gran red de titulados. Sí. Vamos a tener que hacer una última pregunta porque la verdad que estamos bastante pasados en tiempo y esta la podríamos dejar abierta para que la puedan responder. M. A. Pelgrim, María Luisa María Luisa. Applegreen. Sí. Perfecto. María Luisa Applegreen nos consulta cómo utilizan la información de titulados y empleadores para la mejora continua de los procesos formativos y si cuentan con evidencia del uso de esa información. A ver, ahí quién quiere responder. Si quieren, puedo partir yo. Vamos, Fabiola, sí. Perfecto. Y muchas gracias por la pregunta, porque nosotros creemos que la voz de nuestros titulados es fundamental para los procesos de rediseño curricular, principalmente porque son el producto de nuestro servicio. O sea, ¿yo cómo puedo medir si lo que yo entrego, tanto a nivel formativo, a nivel integral, es algo de calidad? Bueno, es del desarrollo de nuestros titulados, pues finalmente es mi producto final. Entonces, por lo tanto, para todos estos procesos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la coordinación de titulados tiene una participación activa en los comités de rediseño curricular, que eso es algo súper importante porque en esos espacios podemos nosotros aportar tanto con los datos que recogemos de nuestras encuestas, ¿cierto? Y también en otras instancias de participación que tenemos con ellos, con ellas. Pero también yo creo que hay algo mucho más interesante y que tiene que ver con nuestra estructura institucional. La Dirección de Permanencia Estudiantil, perdón, pertenece a la Vicerrectoría Académica. Por lo tanto, nosotros tenemos una participación activa en los comités académicos. Por lo tanto, la interacción que hay, ¿cierto?, con las direcciones académicas es constante. Por lo tanto, las retroalimentaciones que incluso existen desde los espacios de práctica también son contrarrestados con la información que tenemos nosotros de nuestras y nuestros titulados. Entonces, no solamente está la participación, ¿cierto?, en los mismos procesos de rediseño curricular, sino que esto es algo constante que se operacionaliza, ¿cierto?, desde nuestra participación en los comités académicos. Por lo tanto, nosotros nos convertimos de alguna manera en la voz de los estudiantes y de los y las titulados, ¿cierto?, en estos espacios, procurando principalmente que las realidades que ellos y ellas viven sean incorporados en estas nuevas adecuaciones, rediseños, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, Fabiola. No sé si Nicolás o Natalia No, claro, quieren... solo para terminar, y con esto me despido porque tengo que ir Sí, a una actividad acá. sí. Lo que decía Fabiola es súper importante. O sea, nuestros titulados al final es la prueba de las personas que estamos formando en cada institución. Y si ellos son capaces de transmitir también el sello de la institución, claramente van a ser valiosos en el mundo laboral y van a ser buenos embajadores. Nosotros siempre tratamos de inculcarle, igual que, como decía Fabiola en su presentación, desde el primer día de clase, a que el estudiante de INACAP es un representante de INACAP dentro y fuera, y más lo va a hacer cuando egrese, cuando ya se haya titulado y ahí se convierten en embajadores, o sea, para bien o para mal. Entonces, ellos son la prueba al final del éxito, de la calidad, como decía. Yo estoy súper de acuerdo con lo que decía Fabiola. Y aprovecho el instante del micrófono para despedirme y agradecer también por la invitación. Estuvo muy interesante y espero que los datos que hemos aportado hayan sido valiosos. Un gran Muchas abrazo a todos. gracias. Muchas gracias, Nicolás. No te desconectes. Danos un segundito para que todos enciendan sus cámaras y podamos sacar una foto del recuerdo, ¿cierto?, de esta actividad. Agradecerles, por supuesto, la participación de cada uno de ustedes, Natalia, Nicolás, Fabiola, por estas interesantes exposiciones. Y recordemos que las métricas, ¿cierto?, son fundamentales para nuestra actividad en educación superior.
Quiero agradecer también a todos y todas los que participaron, ya que estas instancias nos permiten el diálogo y seguir avanzando como red de vinculación con el medio en objetivo común, que es fortalecer la empleabilidad y la inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados. Y como comisión de egresados y empleadores de la red de vinculación con el medio, reiteramos nuestro compromiso para seguir generando estas instancias de conversación, colaboración y aprendizaje conjunto. Muchas gracias a todos que nos ha acompañado y que tengan una excelente tarde.